El tema de mi presentación de hoy son las flautas en el siglo XIX y en concreto voy a hacer especial mención a las flautas que se utilizaban en tiempos de Beethoven. A continuación veis unas flautas que son objeto de mi investigación artística dentro del marco del doctorado en música de la Universidad de Aveiro. Son flautas que se utilizaban en Alemania a finales del XIX y principios del XX y están construidas en madera, como veis, tienen un tubo cónico y pertenecen a las flautas de sistema antiguo, al igual que las flautas utilizadas en tiempo de Beethoven. Aquí vemos mi pequeña colección, son instrumentos que he ido agrupando, coleccionando los últimos años para mi investigación. A la izquierda, flautas de fines del siglo XVIII y a la derecha del todo, pues flautas de principios del siglo XX. La flauta, un momento. Vale. La flauta alteró su papel en la orquesta a medida que los compositores comenzaron a incluirla más en la sección de viento de la sinfonía clásica. En la época de Mozart, la flauta de una sola llave seguía siendo el instrumento estándar. Y me decís, por favor, si sí que se ve. Esta flauta es una original de 1790, desafortunadamente no es mía, me la han prestado. Es de un constructor alemán de Dresden que se llamaba Liebel y bueno, está en perfectas condiciones, tiene hasta su caja con los cuerpos de recambio e incluso el hilo para las partes que engarzan unas partes con otras del instrumento. Bueno, es un ejemplar que al parecer se utilizaba hasta en los profesionales a finales del siglo XVIII. Haydn, Mozart y Beethoven, en contraste con Gluck, casi nunca usaban el registro bajo de la flauta. La escritura orquestal, desde finales de 1780 en adelante, exigió cada vez más las habilidades de la flauta en el extremo de su tesitura aguda, claramente más allá del límite superior del ideal vocal de Quantz para el sonido de la flauta. El flautín se convirtió en un elemento fijo en la orquesta solo alrededor de 1800, cuando apareció en la quinta y en la novena sinfonía de Beethoven. Beethoven fue el primer compositor que utilizó el flautín en una sinfonía y a partir de ese momento su uso orquestal se hizo cada vez más frecuente y más innovador. Aquí tenemos un flautín de 6 llaves de pues, finales del siglo XVIII, principios del XIX, no tiene nombre, es anónimo, no he podido datarlo, pero es interesante, muy pequeñito, para, para manejar muy difícil. Con el paso del tiempo, las orquestas se hicieron más grandes y, consiguientemente, los instrumentos necesitaban mayor volumen sonoro, lo que llevó también a los flautistas a buscar un instrumento más fuerte, más flexible y más fácil de tocar. Hacia 1780 se empiezan a implementar nuevas llaves, habiendo a continuación de la de se empezaron a construir flautas de 4, 5 llaves, 6, 8, llegando hasta mediados del siglo XIX hasta flautas de 13 y 15 llaves. Aquí tenemos un ejemplar en muy mal estado, pero que es de 5 llaves. La original, esta que falta, que es la de Fa, la de Sol sostenido, la de Do larga y la de Si bemol, de 5 llaves. Y aquí tenemos un ejemplar de 7 llaves, a la que, además de las anteriores, se le ha añadido una llave para el re mi agudo, para el trino sobre todo. Hacia 1800 la flauta era un miembro estándar de la orquesta. Las flautas a finales del XVIII y principios del XIX tenían a menudo orificios ligeramente más estrechos que las flautas barrocas. En cualquier caso, el resultado de las modificaciones en el tubo y en otras partes del diseño facilitará estas notas agudas, llegando incluso hasta el fa y el la de la tercera octava.
Estas flautas podían ser muy brillantes y a esto contribuía también una afinación más alta que las anteriores. En el siglo XIX, los flautistas amateurs tuvieron un papel muy importante en la producción musical para nuestro instrumento, ya que su virtuosismo y su interés propiciaron composiciones nuevas y arreglos para flauta. Siguió teniendo muchos seguidores a principios del siglo XIX y con el establecimiento de los primeros institutos de formación incluso surgió un nuevo grupo de interesados. Como resultado, aumentó la producción y la publicación de música para flauta, como muestra la evaluación de los catálogos de las editoriales y como vemos en este gráfico de la doctora Anne Pustlauk, toda una autoridad en flautas del siglo XIX, en la que vemos en azul la gran cantidad de obras compuestas para flauta en comparación con otros instrumentos de viento. A continuación vamos a ver la relación de obras que compuso Beethoven para flauta, y como Nancy Toff escribe en su libro The Flute, Beethoven en sus obras para flauta era todavía un clasicista, aún no el precursor revolucionario del romanticismo. Aquí he puesto las obras y el lugar de composición porque ello nos puede ayudar a saber qué tipo de flautas se utilizaban para ejecutar estas piezas. A continuación, la relación de las 9 sinfonías, también con su fecha de composición, el número de instrumentos y los instrumentos que con mucha probabilidad se utilizaron para cada una de las sinfonías. Vemos que para las 3 primeras se utilizan flautas de una llave o 4 llaves. Para las 4 siguientes, una flauta vienesa de 4 o más llaves con pie de si grave. Y en la novena, una flauta vienesa de 8 llaves o más, aunque las de 4 todavía no estaban obsoletas. El tipo de flautas que se utilizaba está muy investigado por la doctora Amy Sue Hamilton, que hace un gran estudio sobre la flauta, sobre el papel de la flauta en el siglo XIX en la orquesta. La flauta de una llave seguía siendo el instrumento orquestal estándar en la mayor parte de Europa en el periodo preclásico y clásico, incluso entre los músicos profesionales. Solamente quizás algunos amateurs con más posibilidades económicas podían permitirse comprar flautas con más llaves. Y lo demuestra una cita de Dulong, que es un flautista virtuoso que en una de sus giras de conciertos por Alemania del Norte en 1783 se encontró por primera vez con una flauta de varias llaves a través de un amateur. Beethoven debió ser consciente de las tonalidades limitadas que se usaban al componer para flauta y también conocía los efectos de las notas veladas, la entonación, la proyección, así como la tesitura que podía abarcar la flauta. Como vemos, las sinfonías están escritas entre 1800 y 1824, que coincide con el periodo de transición de las flautas de una llave a las de varias en la orquesta. Hay que tener en cuenta que la orquesta que estrenaba las primeras sinfonías de Beethoven era todavía muy reducida. Beethoven no utiliza demasiado el registro grave de la flauta porque sabe que es inaudible en la masa instrumental. Es también consciente de los problemas de afinación y de igualdad en los sonidos del tercer registro, del superior, del agudo, y evita utilizar 2 flautas al unísono. Los instrumentos musicales sufrieron grandes cambios durante el periodo de Beethoven. Se desarrollaron posibilidades técnicas y la orquesta se ampliaba. El propio Beethoven tuvo un papel muy importante en estos desarrollos. Él siguió las innovaciones, a veces drásticas, en la construcción de instrumentos con gran interés y obtuvo consejos prácticos de algunos músicos. Por supuesto, hubo una transición gradual a lo largo del tiempo y no existe una línea divisoria clara entre el sonido de la flauta en el barroco, el clásico temprano o el clásico tardío. Las flautas tipo vienesas se han identificado en las primeras interpretaciones de muchas obras de Beethoven, Schubert, Weber, Kuhlau y otros. Según Amy Sue Hamilton, que ha realizado un estudio exhaustivo de las partes de flauta sinfónica del siglo XIX
y los instrumentos que se tocaban en ella, dice que no existió una orquesta permanente en Viena hasta la década de 1840. Y algunas de las primeras interpretaciones de las obras de Beethoven fueron insatisfactorias o demasiado difíciles para los músicos de viento contratados. Aquí vemos unas flautas vienesas, una flauta Koch de alrededor de 1856, ya con muchas llaves, con 11 llaves, y una flauta del constructor Johann Ziegler, también vienesa, en la que vemos que la cabeza tiene un barrilete de afinación con marcas para saber dónde afinar, un orificio de embocadura muy cuadrado. En la siguiente parte es solo para la mano izquierda y luego están los orificios para la mano derecha junto al pie y llega hasta un si grave que veis aquí, que es bastante lenta, es una llave que siempre hay que estar poniendo aceite porque las zapatillas de las 3 últimas notas son de estaño, no son de piel ni son de fieltro. Bueno, la familia Koch de Viena fue probablemente una de las fabricantes de instrumentos de viento madera más destacados de la primera mitad del siglo XIX. Las flautas de Koch fueron muy utilizadas por los flautistas contemporáneos suyos y el otro constructor vienés, Ziegler, y sus instrumentos de viento gozaron de gran fama, no solo en Alemania. En Viena, hasta finales del siglo XIX, las flautas de madera perforadas de forma cónica, principalmente de la empresa Ziegler, pudieron imponerse frente a las flautas metálicas cilíndricas de Theobald Böhm, por lo demás más difundidas. Hay que destacar algunas características generales de estas flautas de muchas llaves cónicas de madera, como por ejemplo que para un mismo sonido existían hasta 9 digitaciones diferentes, como escribe Fürstenau en 1844, para buscar sutilezas de color, de cambio de color o de afinación. Y también hay que decir que existían tablas específicas para cuando las notas tenían función de sensible para conseguir elevar sutilmente la afinación. Estos tipos de modulaciones y de sensibilidad, sutilezas, fueron lo que en Alemania quisieron continuar con la tradición. Ahora os voy a poner 3 fragmentos muy cortos con la flauta Ziegler, la primera de 6 temas y variaciones de Beethoven. A continuación, con la flauta Koch, 2 pequeños fragmentos de la serenata para flauta y pianoforte de Beethoven. Bueno, el paisaje de la flauta alemana era variado porque, a diferencia de Francia o Inglaterra, muchas regiones alemanas tenían un fabricante de flautas que influyó en otros fabricantes a su alrededor. De este modo, en Alemania se continuaron construyendo flautas de sistema simple de madera con tubo cónico como alternativa a la flauta de sistema Böhm. Aquí vemos una flauta de Heinrich Friedrich Meyer, que desarrolló un nuevo modelo alrededor de 1880 que fue extremadamente popular. De hecho, yo he conocido a algunos flautistas amateurs, que solo han tocado estas flautas. Todavía hace 10 años que los conocí. Bueno, las 6 flautas que vemos a continuación, que tienen cabeza de metal y embocadura
de Bonita son estas flautas Meyer que he conseguido reunir, y como veis tienen diversas llaves. La tercera, con cabeza de marfil, tiene una llave para cada dedo anular, que es un modelo muy poco usual. Para ir acabando, os muestro de nuevo las flautas Svedla, que tienen una característica, que es que Svedla, siendo flauta solista de la orquesta Gewandhaus de Leipzig hacia 1880, quiso continuar con la tradición sonora alemana de las flautas de sistema antiguo, pero de una manera más radical, queriendo conseguir un mayor volumen sonoro, mejor facilidad para los dedos, pero siempre sin renunciar al sonido dulce y moldeable de las flautas de sistema antiguo. Aquí vemos los tres modelos suyos de 1885, 95 y 98. Con la del 1885, Svedla estrenó bajo la dirección del propio Brahms la Cuarta Sinfonía, y cuando tocó el solo con esta flauta, luego recibió en una carta elogios de Brahms por su sonido. Como anécdota, estas flautas fueron construidas hasta los años 30 del siglo XX y utilizadas al menos en la zona de Leipzig hasta los años... A ver, es para aclarar un traspaso que hay. Perdone, algo se está... apagad los micrófonos, por favor. Bueno, para acabar, una breve pincelada sobre las flautas Böhm de principios del siglo XX. Las dos inferiores son alemanas, están construidas en madera. La debajo del todo es de un fabricante llamado Schütz. La segunda es de Wunderlich, que como curiosidad diré que la flauta Wunderlich fue la primera flauta Böhm que se utilizó en la orquesta hacia 1900 aproximadamente. Y las últimas tres, las superiores, son una Lebré, la inferior, en el medio una Louis y luego una Meillon. Y bueno, con esto pues acabo. Espero que haya sido de vuestro agrado. Muchísimas gracias, María del Carmen.